Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta presentación hago este video para poder hacer esta presentación sobre la lectura que hace Beatriz Arlo del libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Antes de comenzar, bueno, para recuperar un poco la historia, como estuvimos leyendo este libro, que eh, aborda la investigación que lleva adelante Rodolfo Walsh con Enriqueta Muñiz acerca de los fusilamientos que se dan en el marco del levantamiento del general Valle, ¿no? En el contexto de la Revolución Libertadora, la autoproclamada Revolución Libertadora, que sacó mediante la fuerza a Perón del poder. Bueno, luego de ese golpe de Estado hay un grupo del ejército que sigue siendo leal a Perón, entonces van a organizar un levantamiento. Este levantamiento es rápida y duramente sofocado por, eh, por el ejército argentino y lo que vamos a ver, o lo que nosotros leemos en Operación Masacre, son las irregularidades que hay durante esa noche, ya que se promulga la ley marcial. eh, pero algunos fusilamientos están hechos fuera de la ley. Es decir, lo que Rodolfo Walsh descubre es que se dicta la ley marcial, pero que los fusilados habían sido detenidos antes de saber que esa ley estaba rigiendo en el país en ese momento. Así que bueno, con este brevísimo resumen de Operación Masacre, pasamos la diapositiva número uno, y es que Beatriz Arlo lo que va a analizar es cómo organiza, cuáles son los elementos que componen la narración de esta historia, cuáles son las estrategias que utiliza Rodolfo Walsh para organizar la historia. Eh, antes que nada, ella lo que hace es eh, tomar una idea de un crítico norteamericano que se llama Hayden White, que dice que el discurso narrativo de los hechos realmente acontecidos sirve de base para juicios morales. ¿Qué significa esto? Significa que pueden ocurrir cosas, pero que esas cosas permiten la emisión de un juicio moral una vez que son organizadas narrativamente. ¿Sí? Una vez que yo puedo contar la historia, una vez que yo puedo organizar los hechos, explicarlos. Ahí, cuando se ven las causas, las consecuencias, qué pasó primero, qué pasó después, puedo decir, bueno, esto está bien, o esto está mal, o esto debería ocurrir, o esto no debería ocurrir, ¿no? Un juicio moral. Entonces, el discurso narrativo, ¿qué permite? Cuando hablamos de discurso narrativo, hablamos de lo que hace Walsh con este libro. Él descubre que hay fusilados, vivos, ¿no? Esto es una contradicción, pero de ahí sale el libro. Personas que fueron víctimas de un fusilamiento y que lograron sobrevivir y escapar. Entonces, cuando encuentra la historia de un fusilado y aparece luego la historia de otra persona que había sido fusilada y después de otra persona que había sido fusilada y encuentra que hay eh, 7 sobrevivientes, si no me equivoco, lo que hace es recopilar esas experiencias que eran dispersas y armar una historia. Entonces, eh, esa historia que arma es lo que acá llamamos discurso narrativo, ¿no? Nos cuenta una historia y eso lo hace gracias a juntar historias que estaban dispersas. Si no se juntan estas historias, no tenemos el discurso narrativo de Operación Masacre. Eh, También señala Beatriz Arlo que esto, o mejor dicho, son las ideas de Hayden White que retoma Beatriz Arlo, es que la construcción de un discurso narrativo permite a su vez un discurso que es memoria de los hechos. Y acá memoria tiene un poco el peso que tiene hoy en día la palabra memoria en nuestra comunidad, ¿no? De la importancia de hacer memoria sobre hechos acontecidos con respecto a los derechos humanos para que no vuelvan a ocurrir, para trabajar y para luchar todos los días eh, para vivir en paz y en democracia. Entonces, poder recopilar estas historias aisladas y formar un discurso narrativo permite también un discurso de memoria. Y también lo que dice es que los hechos no pueden ser solo recordados, sino que deben ser organizados. Acá dice cronológicamente y no del todo causalmente, particularmente en este caso. ¿Por qué dice que es importante la cronología? Porque como decíamos recién cuando resumíamos
lo que pasa en Operación Masacre. Es importante la cronología porque dependiendo cuándo se haya dictado y promulgado y divulgado la ley marcial, los fusilamientos son legales o son ilegales, ¿no? Entonces es muy importante la organización de los hechos acá de manera cronológica, ¿sí? Y no tanto por causa-consecuencia, porque si lo pensamos en una organización causal, decimos, bueno, hay ley marcial, se puede fusilar, ¿no? Entonces acá la importancia es, eh, más que nada, establecer una cronología clara. Muy bien, entonces, acá, con respecto a lo que veníamos hablando recién, tenemos una cita de la clase de Beatriz Arlo. Dice, los hechos cuando suceden nunca lo hacen bajo la forma de la historia, sino como un estadio al que parece más adecuado llamar experiencia. La historia, en cambio, es siempre una formación discursiva, en principio, porque elige quiénes son sus sujetos. Walsh elige sujetos gramaticales y sujetos narrativos que son los fusilados de José León Suárez. ¿Qué quiere decir con esto? Que las cosas que suceden son experiencias de las personas. Cualquier cosa que nos suceda, esto en general, ¿no? Pero la historia es cuando yo organizo el discurso. Y cuando yo organizo el discurso voy a poner un sujeto de la narración. Y voy a tomar partido por alguien o voy a organizar la historia en base de ese sujeto que yo elijo. ¿Sí? Em, Podríamos escribir o alguien podría escribir los hechos de esa noche desde el punto de vista, por ejemplo, del ejército, del jefe del operativo, ¿no? Que se le escapan los fusilados, y cómo los busca y cómo trata de encontrarlos nuevamente para terminar con ese trabajo que había empezado esa noche. Entonces, esto es importante también. Cuando se construye una historia, se eligen, se toman un montón de decisiones que tienen que ver con lo que voy a contar, ¿no? Y diferenciar que las cosas que pasan son experiencias, y que yo después voy a poder juzgarlas moralmente una vez que esté el discurso narrativo organizado. Bueno, lo que decíamos recién es como un poco el análisis general que hace de la construcción narrativa de Operación Masacre. Y luego lo que Beatriz Arlo hace es estudiar un poco lo que ella llama estrategias argumentativas. ¿Qué van a ser las estrategias argumentativas? Bueno, van a ser los recursos que usa el autor para lograr escribir esta historia, ¿no? Y recuerden que, no me acuerdo si al principio lo dijimos, pero un poco la línea que tiene Beatriz Arlo en esta clase es la de tratar de explicar por qué este libro es un libro importante, por qué este libro es un libro exitoso para la literatura argentina. Y no exitoso en términos de mercado, de muchas ventas, que sí las tuvo porque es un libro muy leído, pero sino un libro exitoso eh, en la medida que es un texto que cumple y que logra un montón de cosas que se propone, ¿no? A nivel de lectura, a nivel de impacto político, a nivel de impacto cultural, social. Eh, Así que bueno, entonces, ¿cuáles son las estrategias que describe, que encuentra Beatriz Arlo que son importantes en Operación Masacre? Por un lado, los retratos, y por el otro lado, la puesta en primer plano del código hermenéutico. Vamos a ver qué son estas cosas. En los retratos es lo que se ve, sobre todo al principio del libro, cuando habla de las personas, que lo que hace es ir retratando precisamente a todos los involucrados en los hechos de la noche de los fusilamientos. Em, entonces, acá hay algunas pequeñas citas, ¿no? Que permiten un poco describir quiénes eran las personas que van a estar después inmersas en los fusilamientos. Y, por ejemplo, tenemos, o sea, acá que dice, las aspiraciones de Mario, trabajar, progresar, proteger a su familia, ¿no? Acá está describiendo a Mario Brión. Y, y después tenemos también, por ejemplo, no sé, Garibotti. Toda la familia está representada en las paredes, pegadas a una gran cartulina. Y también tenemos una cita de Lizazo que dice, ¿por quién pelearías? No sé, por nadie, ¿no? Y después creo que dice, pero si tendría que elegir, pelearía por los revolucionarios. Em, ¿Qué es lo que le permite a Walsh esta estrategia argumentativa de los retratos? Bueno, por un lado, y en primer lugar, dar a conocer los personajes, ¿no? O mejor dicho, las personas, tendríamos que decir en este caso, no personajes, porque bueno, como ustedes vieron, es un libro de no ficción. Em, por otro lado, lo que va haciendo siempre, lo que va buscando también es
dejar bien en claro quiénes son las personas que fueron fusiladas, ¿no? Que muchas personas no tenían nada que ver con la militancia política, no estaban involucradas en el levantamiento, eh, que todas las personas eran de clase trabajadora, ¿sí? Tenían familias comunes para esa época, ¿no? Con hijos, con trabajos, algunos obreros, otros comerciantes, pero que todos eran personas eh, trabajadoras y que ninguna de esas personas era un blanco, eh, ninguna de esas personas era un blanco que requiriera la, la violencia y la importancia que se le da a ese allanamiento, ¿no? Eh, entonces, por un lado, los retratos nos permiten eso. Y después, la otra estrategia importante que menciona Beatriz Arlo es el código hermenéutico, ¿no? Que el código hermenéutico lo tenemos que pensar como una estrategia del género policial, ¿no? Porque son todas las cosas que nos permiten mantener, o que un texto hace, o que, mejor dicho, un autor hace para mantener a los lectores enganchados detrás de un enigma, ¿no? Detrás de la resolución de un enigma y mantener la tensión durante el relato. Y Beatriz Alba lo que dice es, tenemos un doble código hermenéutico, porque Operación Masacre no es solamente la investigación de los hechos de esa noche, sino también la historia de la investigación. Porque por un lado tenemos, bueno, ¿qué pasó? Los hechos. Y por otro lado tenemos a Rodolfo Walsh en primera persona diciendo, eh, bueno, fui, pregunté, encontré tal cosa, investigué tal otra, fui al lugar, tomé fotos, hablé con fulano, hablé con mengano, estoy haciendo esto porque hay que buscar justicia. Entonces, dos líneas narrativas, podríamos decir. La de la investigación propiamente dicha y la historia de esa investigación, que el autor va poniendo siempre eh, en relieve en la obra. Bien, esta construcción del código hermenéutico permite dos cosas. Nos dice que esta estrategia le va a permitir a Walsh dos cosas. Por un lado, la construcción del periodista justiciero. Esto es muy importante porque es verdad que Operación Masacre queda para siempre en la historia argentina como el libro o como una especie de Biblia del periodismo de investigación, un libro un libro, perdón, ¿cómo se dice? Infalible, no, bueno, infaltable. Y entonces, ¿por qué dice periodista justiciero? Porque lo que está buscando con la investigación es justicia. Hay algo que estuvo mal, ¿no? Lo que decíamos recién de los juicios de valor, hay algo que está mal, algo que está fuera de la ley y que eso no puede quedar así. ¿Y por qué aparece el periodista justiciero? Porque la justicia está suspendida. Porque dentro del gobierno de la Revolución Libertadora, del gobierno de Aramburu, no hay posibilidad de que un juez responda a ninguna denuncia de este tipo. Eh, entonces, acá tenemos una cita que dice, se vincula al vacío discursivo de la figura del juez. Creo que esa producción marca el éxito político, periodístico y literario de este texto y que fija al propio Welsh en esa figura que se construye, como veremos, a partir del enorme peso del yo y de la enunciación, perdón, del yo de la enunciación y de la desaparición de Enriqueta Muñiz. Acá tenemos algo interesantísimo que hace eh, Beatriz Arlo porque le da al texto una lectura que podríamos denominar feminista, eh, o una lectura, no sé si denominar feminista, una lectura que es muy actual y es una clase de 1983, 4 por ahí. Eh, entonces, ¿dónde está la importancia de este periodista justiciero? En la falta, dice, en el vacío discursivo del juez. No existe la justicia, no podemos ir a la justicia tal y cual la conocemos, entonces alguien tiene que dar a conocer los hechos para que por lo menos haya memoria de eso y para que en algún momento exista la justicia, pero mientras no haya, alguien tiene que tomar ese lugar. Entonces, esto le permite, como dice el yo de la enunciación, muy fuerte. Es este periodista que está haciendo justicia, está cumpliendo un rol absolutamente importante para la comunidad, pero acá fíjense que dice, desaparece Enriqueta Muñiz. ¿Quién es Enriqueta Muñiz?
Es una joven periodista, escritora, que lo acompaña a Walsh durante toda la investigación. Él la menciona en el libro, de hecho, creo que el libro está dedicado a ella, pero en un momento dice, este, pero en un momento dice, eh, cuando dice fui, debería decir fuimos, cuando dice investigué, debería decir investigamos, cuando dice pregunté, debería decir preguntamos, porque siempre estuvo conmigo Enriqueta Muniz. Entonces, ¿cuál es la crítica que involucra acá Beatriz Arlo? Es que a pesar de que estuvo siempre Enriqueta Muñiz a la par, trabajando a la par de Rodolfo Walsh, ella queda anulada del yo de la enunciación, de la primera persona. Se usa la primera persona del singular y no la primera persona del plural. Por comodidad, por facilidad de la escritura, por ningunear la figura de Enriqueta. No lo sabemos, eso se podría seguir investigando y de hecho hay artículos que retoman este tema. Pero sí dice, bueno, la figura femenina en este caso queda relegada a la figura masculina. Eh, y acá tenemos, digamos, en esta línea de la construcción del periodista justiciero, es la idea del pacto de lectura. O mejor dicho, la idea del pacto de lectura nos permite pensar en cómo se construye este periodista justiciero. ¿Por qué? ¿Qué es un pacto de lectura? Cualquier lectura va a eh, requiere o cualquier lectura propone un pacto, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo voy a leer sobre una historia de ciencia ficción sobre naves espaciales, tengo que asumir la posibilidad de que esa narración es verosímil, ¿no? Aunque no sea posible en mi mundo real, yo lo que hago es jugar con ese texto, aceptar que las reglas del juego de ese texto em, son reales. Si no, no existiría la literatura, ¿no? Es como que yo esté leyendo el Principito y diga, no, pero no pueden hablar los animales, o no puede aparecer una persona parada en un planeta. Mm. Entonces, todos los textos tienen un pacto de lectura. Y los pactos de lectura incluyen también otras cosas que vamos aceptando dentro de ese pacto. Entonces, eh, Beatriz Arlo lo que plantea es que en este libro, al ser un libro de no ficción, el pacto de lectura se acerca al autobiográfico, ¿sí? El referente próximo es la persona que nos cuenta los hechos, y la persona que nos cuenta los hechos coincide con la persona real. Entonces, lo que vamos a tener es que el autor y el narrador quedan fusionados, ¿no? Siempre en la literatura decimos, bueno, no confundir autor con narrador. Cuando estamos leyendo un cuento no sé, cuando estamos leyendo un cuento de Ocampo, por ejemplo, nos decimos, ah, acá lo que dice Ocampo es... No, Ocampo no dice nada, hay un narrador construido ahí, ¿sí? O sea, la autora vive a través, o la autora nos lleva la historia a través de la figura del narrador o de la narradora que construye. Pero en este texto lo que vamos a tener es que Rodolfo Walsh, o mejor dicho, el pacto que tenemos que hacer con este texto es que la persona que narra es Rodolfo Walsh, ¿sí? Y acá volvemos también a la anulación de Enriqueta Muniz. Pero eh, se utiliza, como dice Beatriz Arlo acá, el pacto de lectura de la autobiografía. Aceptamos que lo que nos está contando es real y aceptamos que es él quien es la persona que estuvo haciendo esa investigación. Eh, entonces, estas estrategias que surgen del policial o estas estrategias que son propias de la literatura, lo que ocurre en Operación Masacre es que van a aparecer politizadas, ¿no? Entonces, otra consecuencia la, de este código hermenéutico que señala Beatriz Arlo es la politización de estas estrategias literarias. Entonces dice, así como politiza el código hermenéutico, politiza sus estrategias. Realiza una de las utopías de los años 60 al cruzar cierta práctica política, por lo general considerada de izquierda, peronista o nacionalista revolucionaria, con cierta práctica estética. ¿Por qué señala esto o por qué es interesante señalar esto? Porque eh,
si pensamos en una literatura aislada o cualquier forma de arte, aislada de la realidad social, de la realidad política, de la realidad de una comunidad, eh, tenemos que pensar en el arte como algo absolutamente autónomo, que tiene sus reglas y que lo que pasa afuera no importa. Pero Operación Masacre es absolutamente lo contrario. Es un libro al que verdaderamente le importa lo que está pasando afuera y no solo eso, quiere influir, busca justicia. Entonces, es un objeto literario pensado para tener un impacto en la vida real. Eh, entonces, es un texto, por supuesto, político, pero para operar políticamente utiliza las estrategias literarias, ¿no? Entonces acá dice, bueno, realiza una de las utopías de los 60 al cruzar la política con el arte. Obviamente no es la primera vez que arte y política se van a cruzar en la Argentina ni en el mundo, pero esto es una actitud que podríamos considerar eh, de vanguardia, ¿no? Siempre que el arte trata de salir de las esferas donde donde se lo suele a veces encerrar e impactar directamente sobre la sociedad, sobre la realidad, tenemos eh, una actitud vanguardista, ¿no? Podríamos relacionar con vanguardias del siglo XX. Muy bien. Entonces, para cerrar, eh, Beatriz Arlo resume un poco acá cuáles serían las cuatro claves que hacen que Operación Masacre sea un libro muy importante, ¿no? Que sea un libro exitoso, como decíamos anteriormente, no solo en términos de mercado, sino exitoso en términos de que, de que logra lo que se propone, ¿no? Entonces, el punto uno, resuelve el problema entre órdenes diferentes, lo que habíamos visto al principio que mencionaba Hayden White, de las experiencias aisladas, de los hechos, organizar las historias de los sobrevivientes y darles un, organizarlos narrativamente. Em, Dos, dice la intrusión autoral y negociación de valores, con esto lo que es lo que decíamos recién, ¿no? Este pacto de lectura autobiográfico, intrusión autoral. Estamos leyendo al autor. Lo que está pasando es lo que Rodolfo Walsh encontró e investigó de- durante la investigación que él hizo. Entonces, que la figura de autor y narrador aparezcan fundidas en lo mismo es una de las construcciones importantes del libro. Después dice que el libro se constituye como un modelo del periodismo de investigación. Es decir, es un libro que marca un antes y un después en la literatura periodística y en lo que es el periodismo, lo que se conoce como nuevo periodismo. Esperen porque ahí está, pasó el gato y pisó una tecla. Y después, unión entre literatura y ética, ¿no? Es el trabajo del periodista está absolutamente comprometido, todo su trabajo artístico también está comprometido. Entonces, un escritor de literatura no puede estar al margen, o mejor dicho, lo que Operación Masacre nos deja, un mensaje que nos deja es que el arte no puede quedar por fuera de lo que nos está ocurriendo. Así que bueno, espero que el video no haya sido muy pesado, que haya sido claro y que sirva la, que sirvan las diapositivas que también se las voy a compartir. Así que bueno, buena semana